Vamos a orar para pedir la gracia del Señor. Amado Padre, te damos gracias esta mañana que has permitido que lleguemos para poder seguir estudiando tu palabra, Señor. Venimos ante ti en tu día suplicando gracia, suplicando, Señor, que tu Espíritu Santo nos fortalezca. Padre, suplicamos que tú sigas bendiciendo, Señor, el estudio de tu palabra, que esta guía que hemos estado utilizando, que es la Confesión de Fe Bautista, nos siga ayudando a poder tener un entendimiento más claro, más preciso de lo que tu palabra enseña, mi Dios. Te suplicamos, Señor, que sigas bendiciendo los esfuerzos de cada hermano que da la clase y sobre todo, mi Señor, que sigas ayudándonos en nuestros corazones para poder seguir atendiendo a tu palabra y seguir haciendo tu voluntad, mi Señor. Te pedimos que lo bendigas y también pedimos que guardes a nuestros hermanos que vienen en camino, que las dificultades que haya, Señor, no sean estorbo ni tropiezo. Señor, que por favor tú los guardes, guardes sus corazones y que permitas, Señor, que puedan llegar y que puedan llegar con bien, Señor. Ponemos todo esto en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esta mañana en nuestro estudio de la Confesión Bautista de 1689, de la Segunda Confesión Bautista, comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 20, que tiene por nombre del Evangelio y del alcance de su gracia. Yo espero que todos puedan tener su confesión para podernos seguir en la lectura. También, por cierto, si alguno la quiere tener en su celular, tenemos una forma de bajarla y de tener la revisión que hizo Chapel Library, pero también la revisión que los hermanos de Legado, creo que es, ay, olvidé la editorial. Creo que es Legado Bautista, Confesacionalista, no me acuerdo si son los hermanos del hermano Jorge. eh, Tienen una revisión un poquito más apegada al texto original eh, de esta segunda confesión. Yo les recomiendo que puedan bajarla en sus celulares y que puedan utilizarla también para comparar. Hay algunas diferencias, pero eh, no son significativas, simplemente son un poquito más de claridad, hermanos. Como les mencionaba, ya hemos terminado el capítulo 19, que básicamente era el capítulo con el que la confesión inicia el tema con respecto a la ley o cómo deben de vivir los cristianos o los creyentes en el pacto, y competía al tema de la ley. Ahora hablamos del Evangelio y su alcance en la gracia. Y hermanos, es muy particular, quiero dar un tema muy rápido, introductorio de este capítulo. Es un capítulo, perdón, es un párrafo muy pequeño, no obstante, es un capítulo que es de mucha bendición para la iglesia. Y déjenme solamente abrirlo aquí para poder tener como referencia las dos versiones. El capítulo tampoco es muy largo, hermanos, son tan solo 4 párrafos. Pero a diferencia de la confesión de Westminster, el capítulo 20 de nuestra confesión bautista, eh, la confesión de Westminster no lo tiene. Es decir, que una de las confesiones con las que nosotros tenemos mucho en común, que es la confesión que profesan nuestros hermanos presbiterianos, no tienen este capítulo como tal. Es un capítulo que es completamente añadido a la confesión, a la segunda confesión bautista de 1689, pero tampoco es un capítulo único. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que conocemos como la Declaración de Savoy o la Declaración de Saboya, que es la confesión o la declaración que tenían los congregacionalistas después de la Reforma, ya había añadido este capítulo 20. Así que cuando los bautistas particulares están haciendo la revisión de la confesión presbiteriana o confesión de Westminster, ustedes saben que mucho de base no solamente es la confesión de Westminster, sino también la confesión de Saboya o de Savoy. Y este capítulo sí se encuentra en esa confesión, en la declaración de fe de Savoy. Y lo que está haciendo es muy importante, hermanos, porque
apareciendo en la historia un error muy importante que tiene que ser atacado por la iglesia. En esta época ya empezamos a ver lo que es el deísmo, o empieza a mostrarse un poco del deísmo. ¿Y qué quiere decir el deísmo? Pues prácticamente el deísmo lo que está haciendo es menospreciando la palabra de Dios, por decirlo de una manera muy resumida. Es decir, que el hombre puede llegar al conocimiento de un Dios solamente por medio de la creación, por medio de las cosas hechas. Y eso suena en parte verdad, pero en parte tiene mucha mentira, porque la palabra de Dios nos enseña que lo que nosotros conocemos como la revelación natural o la creación no es suficiente para el hombre para poder tener un conocimiento salvífico de Dios. Y el deísmo, precisamente lo que estaba tratando de hacer, que empieza a mostrarse con fuerza, es menospreciar la necesidad de la palabra de Dios y suplantarla por el racionalismo. Es decir, que la gente puede observar la creación y en base a lo que está creado puede llegar a un conocimiento salvífico de Dios o a tener una relación con Dios. Así que los autores de la Confesión Bautista de la Segunda Confesión Bautista de 1689 están tratando de poner un cimiento firme en esta confesión para combatir este grave error que estaba empezando a tener bastante fuerza en la iglesia. Y básicamente, hermanos, es por eso la importancia del capítulo 20 y la diferencia entre la confesión de Westminster y su similitud con la declaración de fe de Saboya. Así que acompáñenme a sus confesiones, vamos a darle lectura juntos al párrafo, lo voy a leer, síganme por favor. Es el capítulo 20, párrafo 1, dice de la siguiente forma: habiendo sido quebrado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y engendrar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el Evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Así que este es el párrafo que esta mañana estamos estudiando. Si ustedes se percataron, estuve tratando de hacer énfasis en algunas porciones del párrafo con toda intención, porque esas porciones que enfatizo están resumiendo el párrafo introductorio de este capítulo. Pero recuerden que normalmente el primer párrafo introductorio es la base de lo que van a explicar después los teólogos en los siguientes párrafos. Es decir, tiene comprimida la doctrina, trata de hacerlo de manera resumida e introductoria para después poder desenvolver esta doctrina. Y lo que les mencionaba es que está tratando de evadir este error en donde únicamente la revelación natural o la creación es necesaria para poder llegar a un conocimiento salvífico de Dios. Si ustedes se percataron, el párrafo dice que habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado, así comienza nuestro párrafo. Y esto nos da a entender cosas que ya hemos visto en capítulos anteriores con respecto al pacto. Nos dice que el hombre, habiendo pecado, se ha vuelto inútil para poder obtener la vida. Es decir, al haber transgredido la ley de Dios, y si se dan cuenta, aquí están las consecuencias de poder tener la confesión como ha sido establecida en el orden que tiene, al haber roto la ley que Dios les había dado y haber quebrantado el pacto de obras en el cual se encontraba el hombre, ha sido incapacitado el hombre para guardar la ley y por lo tanto inútil para poder obtener la vida. Es decir, el hombre ya no podía obtener la vida que se le había prometido. Y tenemos que recordar, hermanos, lo que nos dice Génesis 3.
perdón, desde Génesis 2. Cuando el hombre fue creado, se le dio un mandamiento y le dijo, si tú haces esto, vivirás. Y cuando nosotros pasamos al capítulo 3, que es el capítulo que nos habla con respecto a la caída, nosotros nos damos cuenta que el hombre rompe este pacto. Habiendo roto este pacto, ya no existe forma de que él pueda guardar los mandamientos o la ley de Dios para obtener la vida que se le ha prometido. Entonces, por eso el párrafo está diciendo que el hombre se ha vuelto inútil para poder ganar esta vida. Pero dice que a Dios le agradó dar la promesa de Cristo. Y hermanos, esto es sumamente importante para el entendimiento de la salvación en las Escrituras. Lo que nos está diciendo es que el hombre peca y se hace incapaz de salvarse por medio de las obras. Debido a su transgresión, el hombre peca y se hace incapaz, pero nos dice también que en Génesis 3, a Dios le ha placido dar una promesa de salvación. Ahora, para todos nosotros, yo espero que este texto al cual está haciendo referencia nuestra confesión no sea un texto muy lejano, es decir, que la mayoría podamos inmediatamente traerlo a memoria y conocer qué es lo que están resumiendo aquí los teólogos en este párrafo, porque nuestra confesión es un resumen de las doctrinas que nosotros encontramos en las Escrituras. Entonces, nos dice que agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como medio para llamar a los escogidos. Y ustedes pueden ir a sus Biblias, a Génesis 3:15, y pueden encontrar esta promesa de Cristo. Y es muy importante, hermanos, porque nuevamente el capítulo lo que nos quiere enseñar es que el hombre necesita la revelación especial de Dios. No es suficiente la revelación natural, y quiero ser repetitivo con ustedes con lo que ya vimos en el capítulo 1. La revelación natural es la creación, pero los teólogos están enfatizando que eso no es suficiente porque el hombre pecó y no puede hacerse salvo por sus obras, que es necesario y que le agradó a Dios salvar por medio de la promesa en donde se revela Cristo. Y esto lo vemos inmediatamente después de la caída en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Este herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de la cual los teólogos están haciendo referencia, que se refiere a Cristo. Ahora, si ustedes quieren considerar cómo esta promesa se va desenvolviendo en lo que nosotros llamamos la historia de la redención, es lo que encontramos a través de las Escrituras de cómo la simiente era esperada. Esta revelación que es prometida en Génesis 3:15 de la simiente de la mujer, es en ella donde el evangelio es revelado, hermanos. Por eso dice que la simiente de la mujer como el medio para llamar a los escogidos y engendrar de ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa, el evangelio en su sustancia fue revelado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. ¿Qué quiere decir el párrafo de manera muy sencilla, hermanos? Que la promesa que Dios le da a Adán y a Eva después de la caída, y que ellos se habían hecho inútiles para guardar el pacto de obras y por lo tanto obtener la vida, a Dios le plació por medio de esta promesa dar la sustancia del evangelio. ¿Cuál es esa sustancia? Que por medio de un hombre Dios iba a salvar a los elegidos. Ahora, ¿por qué es importante las palabras que la confesión utiliza? Si ustedes se dan cuenta, esta promesa tiene la sustancia del evangelio, está revelando la sustancia. Porque muchos pudieran decir, oye, yo no veo ahí el evangelio, yo no veo ahí que Jesús se hizo hombre y vino a morir por los pecadores. Pero la sustancia del evangelio, que de la mujer tenía que venir una simiente que iba a aplastar la simiente de la serpiente, esta es la sustancia del evangelio que progresivamente se fue revelando a través de las Escrituras y en la cual Dios está utilizando
y por lo tanto es eficaz para llamar a los pecadores a la conversión y a la salvación. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Porque es esta promesa en donde olvidé la palabra que quería usar, pero voy a tomar la de la confesión. La sustancia del evangelio se está revelando y por lo tanto Dios puede salvar a los pecadores, porque ¿cuál es el error por el cual la iglesia se ha ido constantemente? Que Dios salva de una forma antes de la venida de Cristo y Dios salva de otra forma después de la venida de Cristo. Quiero decirles algo, incluso iglesias no necesariamente tan ignorantes de la palabra, no necesariamente tan heréticas, no alcanzan a distinguir que incluso bajo el pacto mosaico, es decir, bajo el pacto en donde Dios dio la ley, la reveló como lo vimos, y el sistema de sacrificios, etcétera, 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 la base de la salvación no son las obras, hermanos. Es la promesa que le fue dado al hombre y que se ha ido revelando y que fue cada vez hecha más amplia. Ahora, ¿cuál es el claro ejemplo que cita la confesión en los textos de abajo, además de Génesis 3:15? Bueno, ustedes saben que después se le da una promesa a Abraham de una simiente. Y a través de esta simiente, nosotros conocemos por los apóstoles que no eran las simientes, sino era una simiente por la cual venía la salvación a los hombres. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero decirles es que en esta promesa el evangelio está en su esencia empacado y por lo tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y a la salvación. Es decir, que los creyentes del antiguo pacto creían en esta promesa. Y lo que esta promesa a través de la historia se fue ampliando y explicando a su pueblo. Y es a través de creer en ella que ellos pueden ser salvados eficazmente y dada la conversión y la salvación. Es por eso que esta promesa de Génesis 3:15 se le conoce como el primer evangelio. Y algunos de los textos que son importantes y que están citados aquí en este párrafo, que están siendo resumidos en esto que hemos leído, es por ejemplo Efesios 2:12. Este nos habla acerca también de cómo esa promesa era esperada por el pueblo de Dios. Dice, y en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estos textos nos dejan ver dos aspectos que están resumidos en este párrafo. Número uno, que la promesa que Dios le había dado era lo que estaba esperando el pueblo de Dios. Número dos, que a su tiempo esta promesa vino. Y que solamente por medio de la promesa, que el cumplimiento sabemos es Cristo, los hombres pueden ser salvos. Por lo tanto, esa primer revelación de Cristo, aunque no es tan clara como lo que vemos en el Nuevo Testamento, sino tiene su sustancia en Génesis 3:15, fue suficiente para salvar a los pecadores, a la conversión y a la salvación. Es decir, desde ese momento, la revelación especial de Dios que fue dada a Adán y a Eva fue necesaria para salvar. Ahora, ¿por qué estoy resumiéndolo de esta manera? Porque el error que los teólogos estaban tratando de derribar es que el hombre puede llegar a una comunión con Dios por otros medios diferentes que no es la palabra de Dios. Y los teólogos están resumiendo cómo no es así desde el principio. Entra la caída, el hombre se hace incapaz de salvarse por sus obras y entonces la palabra de Dios da una promesa y esa promesa tiene la sustancia del evangelio y es suficiente para que creyendo en ella los así elegidos o predestinados puedan ser salvados eficazmente.
Esa promesa se cumple plenamente en Jesucristo. Pero si se percatan, hermanos, el énfasis es que la promesa fue dada por Dios. Y es la palabra de Dios que dio la promesa para que aquellos que creen en la palabra de Dios, que es la promesa de la simiente de la mujer, puedan ser salvos. Así que eso derriba el error y es la manera en la que la confesión comienza este capítulo 20, de cómo la revelación especial de Dios, la palabra de Dios, es indispensable para llegar a un conocimiento salvífico o a una comunión con el trino Dios. Y esta la alcanzamos a ver en el principio por medio de la promesa hablada de Dios a los hombres. Este es el capítulo 20, verso 1, hermanos. Si tienen alguna duda, por favor, acérquense con alguno de los que estamos enseñando la confesión. Hoy solo está David y yo, así que con cualquiera de los dos, en el tiempo del ágape, hermanos. Vamos a pasar al tiempo de oración.